Ayer me inspiré o me motivó toda una página del diario La Hora. Yo doy crédito a los medios como es nuestra obligación, en donde se gestaba un titular que decía: un audio desnuda la fragilidad de los pactos de poder. Cuando leí el contenido, encontré al doctor Javier Andrade, que es un abogado penalista, su especialización, doctor, y que es un gran maestro universitario. Él pertenece a la planta de la Universidad San Francisco de Quito, entiendo que en el área de jurisprudencia, si no estoy mal. Entonces, me vi también obligado a solicitar la presencia de, recuerdo, Arturo Moscoso, que también había sido, no le ubicamos, en UDLA. Tenía clases, ¿no? A esta hora. Entonces, como este ejercicio de convocatoria nos corresponde hacer todos los días, acudí rápidamente a molestar al doctor Gabriel Hidalgo y obviamente al señor doctor Santiago Guarderas, a quien no le había invitado hace algunos días, y es una costumbre nuestra por la amistad que tenemos y fundamentalmente por la capacidad académica que él exhibe, además de su cuadrante político, en fin, su experiencia en estos manejos. Reiteradamente es invitado a este programa de noticias y opinión. Frente a esto, el tema es, y la pregunta viene por sí sola, la fragilidad de los pactos, doctor Javier Andrade, pactos de poder, así le están en llamar, mismos que han sido aprovechadas por el correísmo, pero en la parte esta de desenlace, en la parte destructiva, en el afán de que el expresidente, viéndose derrotado incluso por la voluntad popular, dice: ¿y ahora qué hago? Como es muy creativo en estas malévolas estrategias, y yo sí lo digo de frente, lo conoce todo el mundo. No va a decir que es un arcángel de la política, pues no. Es un hombre que sabe pelear con herramientas, insumos y prácticas no muy leales, que digamos. Este caballero quiere triturar prácticamente el panorama político del país, ponerle a la gente en una situación de fatiga, de cansancio, de odiosidad generalizada, de bronca, que desorganice todo el aparataje institucional, lo poco que nos queda, así sinceramente. Y entonces venir de Rey Salvador. ¿Por qué? Porque la gente le fue adversa a lo que él pensaba que le iban a responder en la consulta. Él sabe que está en un descrédito total y absoluto, y él quiere, doctor Javier, aprovechar de ese escenario seguramente para volver a liderar la política nacional y su decisión de retornar al poder político en el Estado ecuatoriano y en la sociedad ecuatoriana. ¿Usted qué opinión tiene respecto, por ejemplo, a este audio que, bien ubicado el titular, ha desnudado que estos pactos políticos, estos pactos por el poder, son de una fragilidad extrema, precisamente por la cantidad de intereses que construyen un entorno infinito, ¿no? Así es que, si un alumno, y si yo tuviera el honor de ser su alumno, le pregunta esto, ¿cómo le respondería desde el lado estrictamente académico? Bien, muchas gracias. Saludos cordiales a mis compañeros de panel y a todos los radioescuchas. Bueno, ciertamente yo creo que es una pregunta que debe abordarse desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es que aparece la palabra poder, y notarán ustedes que la palabra poder tiene
a su vez una doble vía, y es que se usa el poder no solamente para perseguir, sino también para eliminar ciertas probabilidades de delito que de alguna forma entran con la otra palabra y son los acuerdos, ¿cierto? Entonces, esto ciertamente es preocupante porque en todos los estratos, todas las instituciones, cuando existe la aplicación del poder penal, estamos conscientes de que esta es una esfera que solo y exclusivamente le pertenece al fiscal. Y llegar a realizar acuerdos con el fiscal ciertamente nos deja una sensación de inseguridad notable dentro del aspecto jurídico. El otro aspecto que considero importante, ciertamente, es que cuando se elige un fiscal, quien es la cabeza, es decir, es el líder de una institución, ¿ya? Normalmente es quien lleva el nombre de la institución a lo más alto de lo que significa ejecución del poder y persecución criminal. ¿Qué quiero decir? Que cuando entro en cuestionamientos o el fiscal, el líder de la institución, entra en cuestionamientos, ciertamente yo no sé cómo se sentirán los fiscales desde abajo representados por alguien que entra en acuerdos de poder, y que esos acuerdos de poder no solamente significan perseguir o dejar de perseguir delitos, sino que involucra que ellos mismos van a encontrarse sentenciados al tema de que su superior va a tener que obligarles a perseguir o dejar, o también obligarles a dejar de perseguir a ciertas personas. Yo creo que esa sensación de inseguridad es ciertamente desleal con la ciudadanía y desleal con la institucionalidad que representa la Fiscalía. ¿Usted por qué apeló en su comentario al Código Penal, que prohíbe grabar o registrar comunicaciones personales, excepto si hay orden de carácter judicial? Aludiendo al tema que buscó su comentario el periódico. Sí, hay dentro de esto lo que se conoce como derecho a la dignidad humana. Dentro de la dignidad humana existe el derecho a la intimidad. Y dentro de este derecho a la intimidad entran varios componentes: el derecho a la correspondencia, derecho a que todas las reuniones que uno tenga, pues si es que uno está de acuerdo, sean grabadas o no. Para esto, como al ser un derecho fundamental, el Código Orgánico Integral Penal establece que como procedimiento mínimo, el fiscal deberá requerir una autorización judicial, es decir, justificarle a la justicia el por qué debería hacerse esta grabación. Bueno, ahora sabemos por declaración del señor Polit, que él mismo hizo en noviembre 22 la grabación. Entonces, ahí ya no se necesita una autorización, porque es como ahora yo podría decir, si me permiten los panelistas, voy a hacer una grabación, y eso involucraría ciertamente que al estar consintiendo en que se haga una grabación, no se necesita una autorización, porque no existe vulneración de esta dignidad o derecho a la intimidad. Ahora, creo que sí es necesario aclarar que más bien, por el contrario, el señor Polit hace una grabación y él sostiene públicamente que más bien esa grabación fue extraída del celular de manera fraudulenta. Ahí sí es preocupante el hecho de que el fiscal Bacamancheno establezca que esta grabación fue sacada de las redes sociales, y que con eso él podría Fue ser público. sustraída. Exactamente. Sí, pero ahí viene la pregunta. Como sea que sea el contenido de la grabación. Bueno, eso es lo que nos trata de convencer de que lo que Vaca ha hecho es extraer del portal de sí, pero ciertamente el ex contralor del Estado esta conversación. ¿Y cómo es que se graban entre ellos? Bueno, es una práctica ya generalizada, ¿no? Que me parece para nuestros padres, para nuestros abuelos, hubiera significado un crimen y una descortesía total. Y además ellos también tenían regulado penalmente lo sagrado que era una plática, una conversación de cualquier índole. Pero ahora con extremada facilidad, inclusive nosotros los medios de comunicación, podemos localizar, por ejemplo, ayer en la noche localicé esta presunción o vaticinio que tiene Ramiro Aguilar de decir que en cuestión de meses el Ecuador
por esta vía de desquicio generalizado, va camino a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra sociedad, con nuestro país, con nuestro estamento político, no? Todo el mundo estamos contribuyendo a una anarquización, me incluyo en aquello, pero en mi noble práctica de un periodismo plural, pues de un periodismo esclarecedor, ¿no es cierto? Pero con el testimonio por delante, dejándole a que el oyente lector o el televidente pueda escuchar, ver y administrar con su propio pensamiento esos contenidos. Esto es lo procedente en nuestra tarea, porque para eso somos comunicadores. En eso sí tiene razón Yolanda Torres y en todas las cosas que nos dijo ahora. Pero tenga la bondad, estimado doctor Javier, que en definitiva, ¿qué nos puede decir de la fragilidad de los pactos de poder para retomar las cuestiones que usted nos deja planteando? En suma, yo creo que es necesario... ¿por qué son frágiles los acuerdos políticos? Justamente por una palabra que quisiera agregar a lo que usted había sostenido, y es que hay fragilidad en los acuerdos de poder, es porque existe una forma de deslealtad entre los propios protagonistas en ese sentido. Porque si usted nota, Serrano acusa de una forma, si no directa, media implícita, ¿no es cierto?, de que existe una deslealtad por parte del fiscal al no respetar acuerdos. Y cuando el fiscal presenta su denuncia, también hace notar que el que tiene que explicar cuáles son los acuerdos a los que ha llegado es otro sentido de deslealtad por parte, en cambio, de Serrano. Y a su vez, yo diría que Serrano debe sentir algo de deslealtad por parte de Polit, porque seguramente no sabía que estaba siendo grabado y que ahora esta grabación se le ha escapado de las manos. Yo creería que Serrano ciertamente debe sentir algo de deslealtad por ambas vías, no solamente por el señor fiscal, sino también ahora por el señor Polit, ¿no? La opinión de Santiago Guardera, señor doctor, buenos días. Buenos días, Gonzalo, un gusto compartir la mesa con Javier Andrade y con Gabriel Hidalgo, y un saludo a los radioescuchas. Bueno, yo quisiera partir por dos elementos que usted los ha señalado con mucha propiedad y en la cual comparto. Y lo primero que hay que tener, y conversábamos justamente con los aquí compañeros, el hecho de que esta situación que se está generando definitivamente viene de Correa, que quiere generar el caos que estamos viviendo. Caos para derivarnos justamente a la que usted señalaba, y yo creo que hay que pensarlo muy bien, el ir a una asamblea constituyente de plenos poderes. Esto le va a permitir a él revertir lo que el pueblo ecuatoriano ha ganado en las urnas. Yo creo que en estos momentos, en las circunstancias políticas actuales, lo que menos podemos pensar es en una asamblea constituyente. Porque lo que va a hacer Correa es justamente decir, bueno, la primera edición va a eliminar este hecho de que solamente existe una reelección, la reelección indefinida, y él se va a presentar como candidato y como salvador, como el Mesías que se fue y el que pretende. Entonces, es hacerle el juego a esta persona que está por detrás de todas estas circunstancias. O sea que Ramiro también le está haciendo el juego a Correa. O sea, yo respeto la opinión que puede tener Ramiro. Yo lo que Aguilar lo que hace es una previsión de lo que podría acontecer con una lógica pero es que tenemos salidas, a la que nos tiene acostumbrado el país político, ¿no? Tenemos salidas, Gonzalo, y ahí hemos votado los ecuatorianos, y este es el segundo comentario. Institucional. Porque exactamente el día de hoy posiblemente ya se instale el Consejo de Participación Transitorio, que tiene que actuar de manera acelerada, de manera firme, sacando a todo esto, discúlpeme, yo sí debo decir, a todas estas bandas de delincuentes, porque lamentablemente, y usted aquí viene banda de delincuentes que están manejando la institucionalidad. Exactamente. Fíjese usted, usted hacía un Incluso comentario. Los organismos de control. Si yo tuviera una conversación con Javier Andrade, en el cual yo, imagine usted, grabo, es porque tengo desconfianza. Es porque sé que él me puede llevar a conducir a algún elemento que mañana podemos tener un efecto jurídico. Yo a un amigo nunca le grabo. Solamente cuando yo necesito
el establecer pruebas para que mañana surtan efectos, entonces se dan. ¿Cómo puede usted pensar que entre el prófugo, contralor, el presidente de la Asamblea, el fiscal, se graben alguno de ellos, ¿sí? También. O el equipo técnico, o el que equipo también técnico. le convenía por su comparecencia ante el fiscal, le convenía ese equipo técnico desmochar toda esta cosa, por ponerlo ese adjetivo bastante Yo no le voy popular, a mi compadre lindo, no le voy a grabar, porque sé que va a tener algún efecto jurídico. Y entonces, el hablar de estos acuerdos, y Gonzalo, ahí lo primero que deberíamos preguntarnos en el punto que usted nos hace reflexionar, ¿de qué acuerdos, fragilidad, de qué acuerdos estamos hablando? Porque aquí no se puede acordar en el tema de la institucionalidad, acuerdos en cuanto, mira, yo tengo aquí un documento que le pertenece a la Contraloría, porque la única que puede establecer la responsabilidad de la Contraloría había desaparecido según el Contralor subrogante Celi. Yo tengo aquí guardadito, en el momento en que se presenta esta situación política, la saco. ¿Acuerdos de qué índole? Porque eso es lo que deberíamos plantearnos. Yo creo que si tuviéramos una institucionalidad, los acuerdos de cooperación que incluso están establecidos en la Constitución, es exclusivamente para promover una política de desarrollo del Estado y de mejorar intereses de los ciudadanos. No puede haber estos acuerdos ilícitos que buscan la desinstitucionalización y buscan simplemente establecer mecanismos para agarrarse del poder, para mantenerse en el poder y tapar la corrupción. Yo creo que es importante traer a colación lo que decía el doctor Gustavo Noboa. Estas personas no van a salir del poder, no quieren salir del poder. Lo que quieren es agarrarse porque tienen que tapar toda la corrupción que todos los días sale de todas las instituciones y de todos los ámbitos que van descubriendo. El excontralor Carlos Polit, señor doctor Gabriel Hidalgo, el excontralor Polit, entrevistado por la compañera Andrea Bernal, periodista ecuatoriana al servicio de NTN 24 de la cadena RCN de Colombia, mencionaba que fue el fiscal general Carlos Vaca quien absorbió, esa palabra la utilizó, ¿no? Absorbió el audio que tenía él en su poder. A ver, ¿cómo es la explicación? Le chupó. Pero, claro, aquí mi compañero le ha puesto un poco más. Él es castizo, pues no. Absorbió. Bueno, le chupó. ¿Cómo le chupó, Andrea? En este audio que yo grabo y que Vaca Mancheno lo absorbe, interfiere mi teléfono de acciones ilegítimas, ilegales, para visualizar o escuchar ese audio. Ese audio que yo ya a periodistas semanas atrás, inclusive, lo había hecho escuchar. El audio está subido en una red social y yo recibí un parte policial en el cual se me comunicaba de la existencia del audio. Solamente súbame un poquito el micrófono. Ahí está hablando el señor fiscal, Vaca. El audio está subido en una red social y yo recibí un parte policial en el cual se me comunicaba de la existencia del audio. Ha sido bien amigo de los policías secretosos, ¿no? Que le dicen, oiga, vea esa cosa que está allí. Y entonces Vaca va directamente, como que no sabía nada. Y dice, esto me cae súper bien, pues, ¿no? Señor fiscal, tampoco somos tontos, pero vamos, estamos tratando de ubicar quién es el autor de esta chupada de este audio. No, el señor fiscal, pues no le dejamos escuchar al público lo correspondiente y total. El audio está subido en una red social y yo recibí un parte policial en el cual se me comunicaba de la existencia del audio. Felipe Beruano en Teleamazonas, si es tan amable,
acaba de señalar lo siguiente, que va con nuestra preocupación exhibida a estos personajes. Le continúa hablando, entiendo que Gabriel Hidalgo, y si usted quiere aportar algo adicional, Santiago también. Pero este momento me gustaría que comente la posición del periodista y académico, colega suyo, don Felipe Urbano de Lara, el también académico Gabriel Hidalgo. Tenga la bondad, vamos con Felipe. Todos tienen información, todos sabían lo que hacían los otros. Y roto el vínculo, roto el elemento que mantenía cierta armonía entre esta estructura, al interior de esta estructura, lo que estamos viendo es un desate de los conflictos. Entonces, ¿para qué sirve la información? Para amenazar, para chantajear, probablemente para tratar de negociar, ¿no es cierto?, la actuación de la otra función en mi contra. O sea, es claro, por ejemplo, que Polit estaba tratando de chantajearle al fiscal frente al juicio que se ha montado en su contra. Entonces, creo que para eso sirve la información. Y la justicia todavía está atravesada por este juego político. Entonces, nunca vamos a ver un funcionamiento claro, transparente, independiente de la justicia, sino una justicia que todavía está atravesada por estos conflictos entre mafias, entre figuras que han usado la política para beneficiarse personalmente, ¿no? La justicia atravesada por las mafias, desde la gerencia general hasta todo el directorio cupular de la justicia, ¿no? Así de simple. El que se aluda, pues está en libertad de hacerlo. Yo digo gerencia general, ¿no? ¿Usted qué dice, Gabriel? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los Bienvenido. amigos. Muchas gracias. Buenos días a los amigos que nos escuchan y que nos ven también. Estoy muy agradecido de estar aquí, de compartir con los compañeros, colegas académicos, Santiago Guarderas y Javier Andrade. Voy a empezar por el final de lo que señala Felipe Urbano. Esto es un asunto que debe conocer la justicia. ¿Cuál justicia? El símil de esto hay algunos ejemplos que pueden compararse, que tienen paralelismos en el mundo, pero hay un símil muy popular en la retina de la opinión pública y es el setentero Watergate, ¿no? Este escándalo en los Estados Unidos en la sede del Partido Demócrata que involucró a la administración Nixon, ¿no? Pronto se supo que se trataba de un sistema, una red de espionaje y de acoso a periodistas y actores políticos de oposición al gobierno de Richard Nixon, ¿no? Inmediatamente la Corte Suprema de Justicia pidió la divulgación de estos audios, de estas escuchas, de este sistema de persecución. Nixon se opuso, presionó y apareció la influencia, la presión, el requerimiento de las dos cámaras legislativas, la del Senado y la del Congreso. Un reporterismo bastante contundente y investigativo, ¿no? Estoy haciendo un resumen súper cortito para poder avanzar con lo demás. Claro. Súper cortito, porque esto tiene muchísimos detalles y paralelismos con lo que sucede aquí. Paralelismos. Las dos cámaras, la del Senado y la de los diputados, la del Congreso, pidieron la renuncia, porque también podían proceder al impeachment, ¿no? Al juicio político. Y Nixon, un 9 de agosto de 1974, renunció. ¿Quiénes van a renunciar aquí? Aquí hay una filtración de información que es información de Estado, no es una disputa entre compadres. Hay una filtración que está moviendo los cimientos de la institucionalidad pública. ¿Qué es lo que ellos quieren, pues? Ellos quieren urdir un golpe de Estado. Y me refiero a los que perdieron la consulta, que está señalado en el penúltimo punto de apoyo del documento de apoyo al presidente Serrano. Dice, detrás de esto, dice el documento firmado por la actual dirigencia de Alianza País, detrás de esto están los que perdieron la consulta. Pues los que perdieron la consulta no son pues los que están representados en uno de los bloques de la Asamblea, son ellos mismos, pues, y están buscando urdir un golpe de Estado para volver al poder. Porque está claro que ya no pudieron conseguirlo por la vía de la consulta popular, es decir, conseguir que la pregunta esta que prohíbe la reelección indefinida
tuviera el rechazo de la ciudadanía. Al contrario, tuvo un masivo apoyo, y como ya no pueden legalmente o constitucionalmente, van a conseguir esto a través de lo que ellos llaman el calentamiento de las calles. Esto forma parte de un espectáculo que mueve los cimientos de la institucionalidad pública. No puede participar la Administración de Justicia, no puede participar porque ya fue intervenida. Como dijo el presidente Correa, vamos a meter las manos en la justicia. La metieron y en este momento no puede participar la justicia, del mismo modo que paralelamente sí participó en la década del 70 en el escándalo político Watergate en los Estados Unidos. O sea, ¿el vaticinio de Ramiro Aguilar es certero? ¿Que va a haber constituyente? Eso ya lo decía Enrique Ayala Mora con muchísima más anticipación. Y él también era de los que presionaba, de los académicos que presionaban por esto. Hay algunos líderes de opinión, académicos, que han manifestado esto, que los ciclos de la política en Ecuador duran más o menos 10 años. Pues este ciclo ya se cerró y está por reabrirse un nuevo ciclo. Lo que ahora están haciendo los actores de la política, algunos con cierta desesperación porque no quieren que se sepa sus trafacías, es detener el proceso, porque próximamente, y en esto no se equivoca Ramiro Aguilar, es que se tiene que convocar a una constituyente. ¿Cómo van a resolver el problema de la falta de apoyo a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Pero hay aquí una contradicción, no tienen que provenir de partidos políticos. Las únicas organizaciones con capacidad de poder participar en elecciones son las políticas. ¿Cómo es eso que van a participar en elecciones pero sin partidos? La figura política del expresidente Correa, la respuesta contundente del pueblo ecuatoriano a la consulta de Moreno. Sí, por supuesto. Está absolutamente legitimado esto, pero tiene dificultades de naturaleza procedimental. ¿Cómo conseguir esto? ¿Cómo conseguir esto en medio de tantos elementos que fueron introducidos a propósito precisamente para limitar esto? Todo fue limitado, todo, la participación de la justicia, la participación de la sociedad civil. La sociedad civil fue proscrita en los últimos 10 años. Sí. Se eliminaron a los organismos de la sociedad civil, los organismos de la profesionales, sindicales, estudiantiles, fueron anulados a través del decreto 16. La justicia no podía obrar libremente, los medios de comunicación no podían obrar libremente. Y en este bloqueo está detrás toda una red que en este momento sigue operando. Yo quiero terminar mi intervención con lo siguiente, Gonzalo, porque no termino de contestar a la pregunta, creo que me estoy desviando un poco. Aquí en estas escuchas se desvela un sistema totalitario. ¿Por qué? Porque hay en marcha un partido único. ¿Cómo se expresa el partido único? Tiene que haber cierta disciplina. Para muchos la mafia. Claro, 10 años de disciplina. Nadie hablaba, nadie veía, nadie decía. 10 años de disciplina, y una disciplina vertical y personalista, ¿no? Se va la persona que ostenta el poder y se desbanda, pues. Se desbandan cada una de las facciones de la misma mafia. ¿Bajo qué condiciones? Eso es lo primero que se tiene que transparentar. Como decía el colega Javier Andrade, aquí no hay instituciones, o al menos no hay confianza en esas instituciones. Como no hay confianza en esas instituciones, entonces las facciones de esta mafia se desbandan, ¿no? Y empiezan las acusaciones mutuas. Es porque falta el líder. Y ahora, ¿cuáles son esas condiciones? Las condiciones que mantienen o mantuvieron unida a esta red de intercambios clientelares, que además supera los millones de dólares que algunos han tenido pues no sé si la imprudencia, no sé si la ingenuidad de declarar estas empresas de comunicación asociadas a los exsecretarios del Estado, ¿no? Que recibían millones, centenas de millones en ingresos. O sea, hay una red clientelar enorme. ¿Cuáles son los bloques que quedan dentro de este pacto? Porque ¿cuál es el pacto? Quedan 4 bloques. Pero usted dice la mafia tenía sus propios comunicadores. No solamente comunicadores, Gonzalo. Tenían de todo. Tenían comisionistas, tenían constructores, tenían aportantes, tenían jueces, tenían fiscales, tenían asambleístas. No, pero en el tema de los que digitalmente son expertos en estos asuntos y les interesa, ahí hay unos hermanos que lucen en el imaginario social de una, pues. Claro, por supuesto, y están otros, no solamente ellos, y están otros que formaban parte de estas empresas de comunicación vinculadas para elaborar toda esta ficción de propaganda. Sí. Claro, toda esta ficción de propaganda que se pasaba hasta en los partidos de fútbol. Como los ecuatorianos somos gente de buen corazón, los andinos somos gente de buen corazón, nos olvidamos y perdonamos pronto. Hay que recordarle a la gente pues que esto invadía hasta en los partidos políticos, estaba presente. Perdón, hasta en los partidos de fútbol estaba presente la propaganda. Y era una propaganda que trataba y consiguió con buena suerte influir. Bueno,
decíamos, hay comunicadores, hay jueces, hay fiscales, hay asambleístas también. ¿Cuáles son los que quedan? Estos son el bloque de la Revolución Ciudadana. ¿Cuántos son? Más o menos 30. ¿Cuáles son los que se quedan con Moreno? Son los que todavía respaldan al presidente Serrano. Son entre 40 y 52, porque son los que también votaron por la elección de la vicepresidenta Vicuña. Queda un bloque adicional que creo suma Partido Social Cristiano, serán unos 44. En esos 3 bloques está casi la mayoría, porque quedan los jugadores con poder de veto, que son estos independientes que pueden estar un día en un lado, otro día en otro, que son 23, son bastantes. ¿Qué es lo que nos depara al Ecuador? Caos. Caos que es conducente, si no a una muerte cruzada, por bloqueo institucional, a una asamblea constituyente. La pregunta es, porque yo solamente me estoy anticipando, siguiendo un poco los criterios que se han anticipado a decir otros colegas en la opinión pública. Yo lo que digo es, digamos, mi reflexión es, ¿cuál es la salida? ¿La salida es la constituyente? ¿La salida es la muerte cruzada? Pues si ninguna de ambas opciones son una salida posible para evitar el caos, el presidente Serrano tiene que renunciar y tiene que defenderse al margen de sus fueros políticos, de sus fueros partidarios y de su fuero como presidente de la Asamblea Nacional. Pero el mandato fundamental, doctor Javier Andrade, que tiene este momento el país político, el país dirigente, por ponerlo así, es el mandato supremísimo, la voluntad popular expresada en la consulta que delega a este Consejo de Participación a medir con prolijidad y con exigencia, sin cálculos de ninguna naturaleza, y por eso quisiera que allí no estén la partidocracia, digamos, la partidocracia de cualquier esencia que fuere, sino la ciudadanía, o por lo menos los actores que entiendan lo que quiere la colectividad, no lo que quiere el fulano, el sultano, el mengano. Estos tienen otro tipo de intereses, estos ya perdieron. Entonces, doctor Andrade, ¿cómo hacemos como para que el Consejo de Participación fiscalice a estos organismos de control, les mande a la porra, perdonen que use una frase que decían nuestros abuelos, les manden a la porra y, claro, reestructuren los organismos de control? Por ahí podría ser la solución, y no damos gusto a las estratagemas donde estos que han protagonizado el episodio más nefasto de corrupción a manera de pandilla, sigan ostentando el poder político en el Ecuador, hechos los tiernitos, los que no hacen nada, los mojigatos, los que se han robado el dinero del pueblo ecuatoriano. Vienen ellos a darnos normas desde la Asamblea Nacional de cómo tiene que operarse ahora. Y se hacen pronosticadores de tragedias institucionales, y ellos mismos fueron los causantes de lo que estamos viendo. Y la gente, perdonen, señores oyentes, la gente es tan pendeja que se deja entusiasmar por estas frases sueltas y estas estrategias escondidas. Alguna vez un periodista también tiene que alinearse y poner sobre firme lo que piensa. Yo estoy haciendo uso de mi derecho también de comunicar desde mi pálpito y desde mi realidad de asumir este nuevo episodio terrible para nuestro país. No les vamos a dar gusto, pedazos de sinvergüenzas. No van a volver al poder ustedes que se han robado 10 años de riqueza nacional en la etapa en que podíamos haber destruido a la pobreza, doctor Andrade. Con ese dinero hubiéramos destruido la pobreza y tendríamos un país activado por una estructura productiva importantísima y una educación de excelencia para que haya un liderazgo de emprendimientos. Caramba, me emocioné mucho. Perdone, doctor Javier, y perdonen mis invitados y el público radio oyente. No, está muy bien. Yo creo que se necesitan 3 ingredientes y yo opinaría que esos 3 ingredientes son honestidad, integridad y sobre todo consecuencia. Y en ese orden,
Es decir, lo que yo veo es que se han armado no solamente unas estructuras bastante difíciles de cambiar, sino que además estamos enfrentándonos a algo que yo no había visto antes en ninguna institución, y es que cada uno que ha optado por una cuota de poder ahora es un cínico, pero contumaz. Ahora el cinismo es polula, pero... La nueva profesión. Sí, yo no sé, o sea, tienen el cinismo de confrontar y de intentar desmentir cosas que son tan evidentes que ciertamente a cualquier persona le causa estupor escuchar la forma como confrontan, es decir, la forma tan cínica de intentar arreglar lo que es evidente para muchas personas. Entonces, yo creo que el escudo que tendría ahora de protección los nuevos integrantes del Consejo de Participación sería, en primer lugar, como digo, ser honestos con ellos mismos y honestos con la ciudadanía. Íntegros en el sentido de ser firmes en las decisiones que vayan a tomar, porque el legado es bastante grande. Y finalmente ser consecuentes. Y digo consecuentes porque he escuchado las opiniones de muchos de ellos, sobre todo los que presiden, y han sido extremadamente unánimes en decir que van a acabar con la corrupción. Bueno, vamos a ver. Doctor Santiago Guarderas. Bueno, yo creo que el reto que tiene el Consejo Transitorio es fundamental en esta hora. Me parece que la forma en que podemos superar este estado de una etapa de las más denigrantes de la historia ecuatoriana es justamente sacando a todos estos funcionarios, autoridades que lo que han provocado es una vergüenza nacional e internacional. Creo que somos la mira en el exterior de un país que poco a poco nos pueden confundir con algo, las etapas primarias que puede tener la humanidad. ¿Cómo puede usted entender que el contralor, que el presidente de la Asamblea, el fiscal, el procurador que está por ahí calladito, todos inmersos en esta trama, el vicepresidente de la República, en esta trama de corrupción, de dimes, diretes, en las cuales, como ustedes lo hemos escuchado los ecuatorianos con estupor, como dice Javier, pactos ahí, con una guerra de información, mira lo que te puedo yo sacar, el otro, y nosotros y la ciudadanía en la mitad, viendo que con este repudio todo lo que esperamos. Por eso que en este momento el Consejo de Participación, al cual el pueblo ecuatoriano le ha dado un apoyo mayoritario, como el 60-65%, 2-1, tiene que cumplir con su tarea, evaluar a las autoridades y sacar inmediatamente, desde la Corte Constitucional a todos estos funcionarios. Porque yo pedir esta hora decencia a quienes están involucrados y que van a renunciar, eso no existe. Ellos no van a salir, no quieren salir voluntariamente, no quieren cumplir con esa primera palabra de honor que tiene todo ciudadano de buena fe, de que cuando está involucrado, vea, hay casos en el mundo. Ayer creo que en esta misma medio de comunicación se referían al vicepresidente de Uruguay que mal utilizó una tarjeta y renunció, o cuando está involucrada. La gente de bien hace eso, pero no aquí hay un aferrarse al poder, porque ¿qué habrá, Gonzalo? Todavía estamos en las primeras etapas de saber qué hay de por medio. Esto va a temas profundos de lo que tenemos que saber. Es la impunidad, pues. Tapar la corrupción, impunidad. Entonces, porque ya la plata ya la tienen en el exterior, o la tienen enterrada, la tienen en sus... ¿Dónde tendrán? Exactamente. Lo que buscan es la impunidad. Y por eso tenemos esta salida constitucional todo. Y yo creo que tiene esta tarea fundamental el volver a institucionalizar el país a través de autoridades probas, honestas, transparentes, que finalmente hagan el trabajo, porque, mire, con el fiscal actual no vamos a llegar probablemente al jefe de la banda, no vamos a llegar. Si tuviéramos un fiscal serio, podrían haberse ya iniciado los procesos y comenzar a descubrir quién es el jefe de toda esta trama. Todavía está pendiente temas muy importantes como la venta del petróleo. Pero por supuesto. Algunos fiscales nos fallaron. Miren, hay algunos que están ya callados. Y el otro que está calladito, Chiriboga, al cual exactamente se le debería traer de las orejas, porque está afuera, ¿no?, del país.
Y ahí hay tantas autoridades ¿Y que... el otro? ¿Cuál es el anterior? Pesantes. Pesantes también tienen que ser juzgados. A ver, todos investigados. El día 23 de febrero del año pasado, con esto terminamos, Gabriel, si es tan amable, vea lo que decía respecto, digamos, a la muerte cruzada. Adivine quién, el que le va a escuchar usted, muerte cruzada, febrero 23 del año anterior. No van a poder lograr las cosas que están proponiendo, porque son inconstitucionales, requieren reforma legal, y porque nunca lo hicieron, porque son imposibles materiales. Y lo poco que puedan hacer, quiebra el país en pocos meses. Y verá que en un año estarán pidiendo elecciones anticipadas, que la Constitución lo permite con la muerte cruzada, y tendré que volvérmeles a presentar en elecciones y vencerlos nuevamente. Hay poco que decir porque en el imaginario de alguien perturbado como el expresidente Correa, él tiene que hacerse presente en esta patria afligida, desolada, desesperanzada, porque sin él no somos nadie, ¿no? Entonces cuando se va, sufrimos y tiene que volver como el Mesías ungido, bajado de las alturas, para salvarnos de nuestros pecados en contra de la Constitución y la democracia. Está confundido el hombre, pues. Está confundido. Aquí lo que tenemos que hacer es Pero los facilitar... margaritos le siguen, pues. Claro, tiene un muy buen apoyo que yo contabilizaría entre el 25 y el 27%, que es el voto a favor de los pederastas en la consulta. Ese es el apoyo fuerte que tiene el correísmo en este momento. Pero es un apoyo que históricamente corresponde al del voto populista. Con el tiempo suficiente de Correa lejos de la política y lejos de las elecciones aquí en Ecuador, alguien más ocupará ese puesto y esperamos que alguien con vocación democrática, a un populista con vocación democrática pueda ocuparse de ese espacio y nos habremos salvado de alguien con una vocación no democrática, yo diría hasta fascistoide, ¿no? No sé si ustedes recuerdan cuando en la víspera del terremoto fue a quejarse en Roma sobre la participación de la sociedad civil. Decía, por fuera del Estado no existe forma de participación de la sociedad civil, todo dentro del Estado. Y eso a mí lo que me recuerda es el sistema de participación que fundó Benito Mussolini, anterior al de Hitler. Y el de Hitler pues es el que inspiró la confrontación de la Segunda Guerra Mundial con la consecuente desaparición y muerte de millones de personas inocentes. Lo que hay detrás de estas organizaciones que son inspiradas en los Faccio di Combattimenti, en italiano, facciones de combate y de violencia, está precisamente la violencia. Por eso yo repito, insisto, llamo la atención sobre la tendencia de estas organizaciones a buscar el caos, a buscar la violencia, a buscar la desestabilización para intentar recuperar el poder. No sería descabellado pensar que ellos están presionando para conseguir la muerte cruzada, porque se anticipaban a esto, ¿no? A lo que acaba de decir el presidente Correa. Entonces tiene que volver el hombre, ¿no? A hacerse cargo de esta pobre patria de limitaditos que no pueden consigo mismos. Sí. Nosotros no podemos con nosotros mismos, entonces tiene que volver, pues, el iluminado a hacerse cargo de nosotros. Y claro, detrás de esto a mí me parece que está la idea de cautizar de tal forma que nazca en la gente la necesidad, aún influida por la propaganda de los últimos 10 años, de que las cosas antes estuvieron mejor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana en la línea de reinstitucionalizar? Yo soy de las personas que critica frontalmente al Consejo de Participación. Es una organización hiperpresidencialista que permite la concentración del poder en el presidente de la República. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Participación Transitorio? Lo que decía el doctor Guarderas. Transparentar, ¿no? Las actividades de las autoridades de control y permitir el paso a al nuevo Consejo de Participación Ciudadana, elegido por elecciones, para poder reinstitucionalizar el nombramiento de autoridades de control, que es lo que sigue después la desaparición de este órgano de inspiración soviética, ¿no? Los soviets. Los soviets estaban integrados por campesinos, por obreros y por militares. Ya, es exactamente lo mismo, es dividir a la sociedad en facciones, ¿no? Es que tienen que ser afrodescendientes, es que tienen que ser las mujeres, tienen que ser los ambientalistas, tienen que ser los animalistas, tienen que ser los jóvenes, y así vamos parcelando a la sociedad, pero esto no tiene nada de malo si se interpreta en términos de representación política electoral
manifestada en los partidos políticos. Hay que fortalecer a los partidos políticos, hay que fortalecer el sistema de representación, hay que pluralizar el sistema de representación y hay que proscribir estos sistemas de inspiración soviética que fueron traídos por gente con mentalidad fascistoide estalinista en quien lo único que pensaban era concentrar el poder para servirse y no para servir. Muy bien, excelente. Señoras y señores, a continuación, informes de Contraloría sobre Comisión 30S. Fernando Villavicencio y Andrés Páez en la cadena Democracia. 92.5, transmitiendo con